Ay, perdone por todo el show que andamos haciendo. Espero que esté aquí. Creo que sí está bien. Hermanos, siempre me pongo nervioso y me suben las manos cada vez que me pongo aquí enfrente a predicar. No se me quita aunque uno tenga años y años parándose aquí enfrente. Les escribía por ahí en el grupo ayer, que estaba preparando la presentación, que vamos a, bueno, había estado de hace tiempo preparando algunos estudios acerca de los viajes misioneros de Pablo, y yo sé que usted los conoce, ¿sabe? Yo sé que usted sabe de los viajes misioneros de Pablo, y yo sé que, por ejemplo, ¿cuántos viajes misioneros fueron? 3 viajes misioneros, y yo sé que lo sabe rápido, ¿no? Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasaría si yo le pregunto a usted? Dígame 3 ciudades del primer viaje misionero de Pablo a los que Pablo fue y visitó sin ver las Biblias, ¿verdad? Porque el chiste es que usted sepa. 3 ciudades a las que visitó Pablo, en donde Pablo llegó y predicó el evangelio en el primer viaje misionero. Bueno, Listra, Alejandro acá me las dijo rápido, pero yo sé que Alejandro ya dio este estudio de los viajes misioneros en Hechos, ¿verdad? ¿Alguien más? Listra, dijeron por acá. Salamina, en Chipre, ajá. Roma no está en el primer viaje misionero de Pablo. Bueno, no, hay una Antioquía más arriba en Pisidia, entonces también es. Tarso no estuvo en el primer viaje misionero de Pablo, está en el segundo viaje. Y bueno, esa parte es la que sabe que yo estaba también así como que, ok, sí, yo sé que hubo un viaje misionero de Pablo, sé que hubo 3, pero ¿cuáles fueron las ciudades? ¿Cuáles fueron las regiones? Y hoy no vamos a hacer un estudio y nos vamos a meter a estudiar versículos. No, lo que quiero es que usted, y esto es muy visual, por eso vamos a estar viendo mucho la presentación, porque es muy visual. Porque yo sé que lo visual se queda, hermano. Yo sé que lo visual se queda. Entonces, quiero que usted geográficamente ubique las regiones a donde Pablo estuvo en sus viajes misioneros. Y el día de hoy es el primer viaje misionero de Pablo. ¿Sí? Ok. Y para empezar, ojalá, termine. Listo. Listo, ahora sí. Nada más déjenme abrir una presentación aquí para irla leyendo aquí con ustedes. Entonces, va a ser muy visual y quiero que ponga mucha atención a la presentación, ¿ok? Quiero que usted ponga mucha atención a la presentación. ¿Sí? Quiero que se ubique en ese mundito que está ahí. ¿Alcanza a ver algo todavía? ¿Sí? ¿En qué región estamos? ¿O qué está apuntando? Al Mediterráneo, dice algo. Ok, ok, ¿ahí? ¿Sí? ¿Ya más o menos? Ok, vamos un poquito más. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya se ubicó dónde estamos? Ok, vámonos todavía más. ¿Sí? ¿Ahí? Ya siento como que ya está un poquito más conocido, ¿no? El asunto. ¿Qué pasa si lo acerco más? ¿Sí? Ok, vámonos un poquito más. Y lo voy a ir acercando y lo voy a ir acercando. Lo que quiero es que usted se ubique. Quiero que usted se ubique y diga, ya sé qué parte es esta. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya lo tiene? Vaya, yo sé que usted fue a la primaria y usted sabe ahí del mapamundi, ¿verdad? Y de toda esta parte. ¿Sí? Ok, quiero que se enfoque en ese cuadro rojo, en ese cuadrito rojo que está ahí puesto, porque a eso le vamos a hacer zoom. ¿Sí? ¿Ya se ubicó? Ok, ahí está el zoom de ese cuadro rojo. ¿Ya? ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Ok, ahora ubíquese en ese cuadro rojo, pero vea dónde estamos, ¿ok?
Por eso les dije que era muy visual. Acá, siempre los veo acá y están así. ¿Ah? Pero miren, acá hay dos asientos, ahí al ladito de con Lalo y Marcela hay más asientos para que no estén ahí torcidos, ¿no? Porque va a ser muy visual. Sí, va a ser. Ok, entonces, enfóquese en el cuadro rojo, pero no deje de entender en qué parte estamos, ¿ok? ¿Sí? Ok, ahora ya estamos en el zoom del cuadro rojo ese, ¿ok? Esa parte, le voy a dar uno para atrás, le voy a dar uno para atrás, ¿sí? ¿Esta parte qué es? Italia, ¿verdad? La botita, todos la conocemos, ¿sí? ¿Esta parte qué es? Grecia, ¿sí? Es donde está Grecia, ¿sí? Ahora vamos acá abajo. ¿Esta parte qué sería? Ok, es el continente africano y Egipto estaría por aquí, mira, aquí está el Cairo, ¿sí? Pero esta parte es el continente africano, ¿sí? Ok. ¿Sí se fijan que aquí está Israel? Ahí es donde está toda la historia que conocemos de la Biblia, ¿sí? Y si nos fuéramos por acá, más abajito, estaría la parte de Ur de los Caldeos y toda esa parte, ¿sí? Entonces, cuando Abraham sale, cuando Taré sale con sus hijos, viene hasta por aquí más o menos, desde Ur de los Caldeos hasta por aquí, y aquí más o menos se asientan y de aquí es llamado Abraham a salir de su tierra y de su parentela, ¿sí? Y camina hasta Canaán, que es lo que es ahora Israel, ¿sí? Luego por ahí viajaron a Egipto, ¿se acuerdan? Y luego regresaron y bueno, esa parte usted la sabe. Lo que quiero es que lo tenga y lo sepa ubicar ahí donde estamos, ¿ok? Ok. Toda esta parte, este mar, se le llama mar Mediterráneo, ¿sí? Es el mar Mediterráneo. Y ahora, esta parte ahora es Turquía, pero en aquel entonces le llamaban Asia, y a esta parte en especial le decían Asia Menor. ¿Sí? ¿Ya se ubicó cómo estamos ahí con la Biblia? Ok, ahora sí, vamos a hacerle zoom sin olvidar lo que está a un lado, ¿ok? Sin olvidar lo que está a un lado. Vamos a hacerle zoom al cuadro rojo, enfóquese en el cuadro rojo, porque ahí es donde vamos a llegar, ¿ok? ¿Ya? ¿Estamos? Ok, entonces seguimos sabiendo. Aquí está Egipto, aquí está el Cairo, aquí está Israel, y mira, aquí está Damasco, ahí donde Pablo fue, ¿sí? Y por ahí el Señor, el camino a Damasco fue el que lo llamó. Acá está Siria, que sigue siendo Siria el día de hoy, pero que vamos a ver que en aquel entonces también era Siria, era la región de Siria. Mire, esta isla, aquí está en inglés, pero la isla es la isla de Chipre, ¿sí? Esta isla que está por acá es la isla de Creta, ¿sí? Para que usted ubique los nombres ahí en la Biblia, ¿sí? ¿Cuál es? Esta de acá. Y esta es la isla de Chipre. Esta de acá es la isla de Creta, ¿ok? Ahora, ubíquese en ese cuadrito rojo, porque ahí es donde está todo el viaje misionero de Pablo. ¿Vas a apagar las luces? Sí, apágalas, por favor. A ver si se ve mejor. Si no se ve mejor, ¿se ve mejor? Ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, a ver si no hace calor. Ok, ¿ya se ubicó? ¿Ya lo tenemos ahora sí? Quiero lo que necesito es que usted ubique exclusivamente dónde fue el primer viaje misionero de Pablo. ¿Sí? Pero nos vamos a ir haciéndole zoom hasta un punto en el que ya nada más nos vamos a enfocar en ese cuadro rojo. Pero lo que yo quiero es que usted tenga presente todo lo que hicimos, ¿sí? Para que usted sepa y diga, ah, aquí es. ¿Sí? Ok, ¿ya ubicó ese cuadro rojo? ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Perfecto. Ese cuadro rojo, en especial, es este. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Ese cuadrito rojo, ahí es donde se desarrolló el primer viaje misionero de Pablo. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Díganme que sí, porque si no, nos vamos a perder. Ok, perfecto. Listo, ahí está. Y ahí vamos a comenzar. ¿Sí? Ubique ese mapita. Aquí está el Mediterráneo, aquí es el mar Mediterráneo. En aquel entonces no se conocía como países, se conocía como regiones. Entonces, esta parte era la región de Siria.
Y los que tienen puntitos y están en negritas son las ciudades o los pueblos que había en ese entonces, ¿ok? Entonces, en la región de Siria, aquí solamente puse dos ciudades, Antioquía de Siria y Seleucia de Siria, ¿sí? Es como, por ejemplo, hoy en el día de hoy, tenemos la región de la Laguna. ¿Ah? En la región de la Laguna hay varias ciudades, Torreón, Gómez, Lerdo, Matamoros, Clavalilo, San Pedro y bla, 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 bla. Entonces, aquí es igual, ¿sí? Ahora, aquí en la región de Chipre, que era una isla, tenemos dos ciudades, Salamina y Pafos, ¿sí? ¿Listo? Ok, en la región de Panfilia tenemos a Atalia, a Perge. En la región de Pisidia tenemos Antioquía. Mira, acá está la Galacia. Cuando usted lee la carta a los Gálatas, no le escribe a una iglesia, le escribe a las iglesias que están en la región de Galacia. ¿Sí? Téngalo presente. En la región de Licaonia tenemos estas tres, que fue las que Alejandro dijo de volada, Iconio, Listra y Derbe. Dijo la región de Licaonia. ¿Sí? Y por acá está Cilicia. ¿Se acuerdan esta ciudad? Tarso. ¿Era qué? La ciudad donde Pablo había nacido, ¿sí? Se nació en Tarso de Cilicia. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Bendito sea mi Padre Dios, qué bueno que lo... Qué bueno. Ok, perfecto. Ya voy a agarrar mejor. ¿Ya lo tiene? Perfecto. Ubique Antioquía. ¿Sí? Dígame algo. ¿Qué era Antioquía? ¿Qué había en Antioquía? Sí. Sí, sí. Quiero que conforme a la Biblia, ¿qué era Antioquía? ¿Qué pasaba en Antioquía? Estamos ubicados en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Entonces, Antioquía. ¿Qué pasó en Antioquía? Alguien que me pueda decir. Si no, no hay problema, ¿eh? Lo vamos a ver ahorita. Bueno, no es la primera iglesia cristiana, pero vamos, es la iglesia donde por primera vez se nos llamó cristianos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Otro dato. Antioquía era la iglesia sede de Pablo. ¿Sí? Como usted es de Valledorado, Pablo era de la iglesia de Antioquía. ¿Sí? Esa era su iglesia sede. Esa era la iglesia donde él se congregaba. Esa era la iglesia donde él se reunía. ¿Sí? Ok. Mejor me quité esto porque no lo voy a decir. Ahora, aquí déjeme ahora darle el background, el contexto de hasta por qué le pregunto por Antioquía. ¿Ok? Entonces, la historia dice así. La historia dice que Pablo, yendo a Damasco, ¿a qué? A matar cristianos, ¿sí? A matar cristianos, a apresarlos y a todo esto. La historia dice que el Señor se le apareció de camino de Jerusalén a Damasco, el Señor lo llamó, ¿sí? Y usted, no le voy a contar toda la historia porque yo sé que usted la sabe. Total, llega a Damasco, ciego, el Señor llama a un hombre de Dios ahí, llamado Ananías. Ananías le restaura la vista. ¿Y qué pasa después de que le restauran la vista a Pablo en Damasco? ¿Alguien se acuerda? Antes de eso, la palabra de Dios dice que Pablo predicó el evangelio ahí por un montón de tiempo. Eso hizo. Incluso dice que todos los hermanos de ahí estaban confundidos, que decían, este que no era el que nos venía a matar, el que nos venía así, estaban así como que creemos o no creemos, o qué está pasando aquí, ¿sí? Entonces, predicó el evangelio ahí en Damasco. Luego empezaron las envidias de parte de los judíos y lo quisieron matar. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos que se ponían a la puerta de la ciudad. Recuerde por qué la puerta de la ciudad. Recuerde que las ciudades en aquel entonces estaban con muros, ¿sí? Por eso usted ve allá en Nehemías que fue llamado a reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Por qué los muros? Porque era muy común que venían reinos de otros lugares y los sitiaban y eso, y los muros eran una ayudota enorme. Entonces, había solo una puerta principal. Entonces, los judíos estaban a la puerta principal día y noche para cazar a Pablo. Entonces, ¿qué pasó? Los cristianos, por otro lado, lo bajaron en una canasta ahí con una cuerda y Pablo huyó. Ahora, Lucas nos narra en Hechos que después de que Pablo bajó ahí en esa canasta,
Lucas nos pone en Jerusalén, Pablo fue a Jerusalén, pero en la carta de los Gálatas, en el capítulo 1, Pablo nos da un poquito más de historia. La palabra de Dios dice que él fue a Arabia, ¿sí? Y luego dice que regresó a Damasco. Y luego dice, pasados 3 años, entonces fui a Jerusalén. ¿Sí? ¿Sí me estaba capeando más o menos la historia? Ahora, estando en Jerusalén, también los cristianos de allá, como que, no, este es Pablo, este es el que mata a cristianos. Entonces le huían un poquito. Entonces aquí entra en escena un personaje que ya había aparecido en escena, pero aquí entra en escena con importancia, un personaje llamado Bernabé, ¿sí? Bernabé agarra a Pablo y lo lleva con los apóstoles y les cuenta todo lo que había sucedido con Pablo. Entonces la palabra de Dios dice que Pablo y Bernabé estaban ahí en Jerusalén. Y la palabra de Dios ahí en Gálatas, Pablo dice, y entraba y salía y también predicaba el evangelio ahí en Jerusalén. El hecho de que predicaba el evangelio también despertó la envidia de algunos griegos que lo querían matar. ¿Y qué es lo que pasó? Los hermanos lo mandaron a su pueblo, ¿sí? Y Pablo fue a dar a Tarso, ¿sí? Ahora, Lucas cambia la historia. Pablo ya está en Tarso, ¿sí? Allá está en Tarso. Estaba en Jerusalén y ya está en Tarso. La palabra de Dios dice que pasó por varias regiones. Yo me imagino y quiero pensar que en esas regiones llegó y predicó el evangelio, ¿sí? Pero bueno, la palabra de Dios no lo dice. Simplemente estoy teorizando, ¿verdad? Ok. Ahora, la palabra de Dios nos cambia la historia y empieza a hablar acerca de cuando Pedro, ahí con Cornelio, ¿se acuerdan? Entendieron que los gentiles también se estaban convirtiendo. Y luego la palabra de Dios empieza a decir que el evangelio se estaba esparciendo a causa de lo que había sucedido con Esteban. Habían apedreado a Esteban, entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos y se empezaron a ir de Jerusalén y empezaron a ir por todas las ciudades y empezaron a llegar a ciudades que no era Jerusalén y llegaban predicando el evangelio. Ojo, la palabra de Dios nos dice que ellos llegaban y le predicaban a los judíos, pero luego después toma un poquito la escena acerca de los gentiles y dice que algunos que eran de Chipre y de Cirene, llegaron a Antioquía y empezaron a predicarle no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y adivinen qué, la iglesia empezó a crecer. Empezó a crecer, bueno, no la iglesia porque todavía estaba construida la iglesia, pero los cristianos empezaron a crecer en número, en número, en número. Entonces, esto llegó a oídas de la gente que estaba en Jerusalén, de la iglesia principal en Jerusalén, y entonces dijeron, ¿qué está sucediendo allá en Antioquía? No, pues es que hay muchos gentiles que se están convirtiendo. Gentiles, sí, también hay gentiles que se están convirtiendo. Entonces toman a Bernabé y lo mandan a Antioquía. ¿Sí? Lo mandan a Antioquía. Bernabé llega a Antioquía y empieza a ver un avivamiento exagerado. Bueno, no se le llama avivamiento. Avivamiento es cuando está la iglesia sentadona y después renace y revive. Pero empieza a ver mucha gente que se estaba convirtiendo al evangelio y vio mucho trabajo ahí. Entonces, Bernabé lo primero que hace es ir por Pablo a Tarso. Va por Pablo a Tarso, ¿sí? Y se lo trae para empezar la obra de la iglesia o misionera ahí en Antioquía. Y empiezan a constituir la iglesia de Antioquía. Y la palabra de Dios dice que la iglesia de Antioquía, mi hermano, era grande porque dice que mucha gente se empezó a convertir al evangelio, mucha gente. Entonces, tanto Pablo y como Bernabé eran maestros y estaban enseñando ahí en Antioquía y tomaron como su iglesia sede. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya tenemos el contexto? Ese es el contexto. Ahora sí, vamos a comenzar. Le ponemos aquí en fuerte. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, ahí está el contexto y lo que vamos a leer, el primer viaje misionero de Pablo, vamos a arrancarlo en el capítulo 13 de Hechos. Básicamente vamos a leer, hermanos, 2 capítulos de la Biblia. En el capítulo 14 no lo vamos a leer todo, hay cosas que nada más le voy a contar el chisme, pero la mayoría lo vamos a leer. Así que
No vamos a detenernos a estudiar, no, simplemente vamos a leer y geográficamente usted se va a ubicar qué es o cuáles fueron los lugares en los que Pablo y Bernabé recorrieron y lo que pasó en esos lugares, ¿ok? Ok, ¿qué pasó ahí en Antioquía? Vámonos, dice la palabra de Dios. Corre y se va y nunca volverá, dice allá. Entonces, dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia, ¿cuál iglesia? De Antioquía, que estaba en Antioquía, dice, había profetas y maestros, ¿ok? Dice, nombra a esos profetas y maestros. Dice, Bernabé, Simón el que se llamaba Negro, otras versiones dice, Simón el que le decían el Negro, apodado el Negro. Dice, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿se acuerda de Herodes el tetrarca? Y Saulo, ¿ok? Sí, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, o sea, alabando y orando al Señor y ayunando, les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? ¿Ya estamos? Están orando, quiero pensar que eran como los líderes de la iglesia, profetas, maestros, pastores, y entre eso que estaban orando, ayunando, alabando al Señor, el Espíritu Santo viene y le dice, apártenme a Bernabé y a Pablo, porque los tengo listos para una obra que voy a empezar con ellos. Entonces, les impusieron las manos. Otra vez les invito a venir a los estudios. Aquí vemos un montón de veces que era esta parte de imponer las manos. Era una parte de pasarle una autoridad para que empezara algo. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios, ellos, o sea, Pablo y Bernabé, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron ¿a dónde? A Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, esas partes, mi hermano, usted normalmente lee la palabra de Dios y le pasan, ¿sí me entiende? Pero ¿qué pasa si ahora le digo, están en Antioquía? Dice que bajaron a Seleucia y luego dice que navegaron a Salamina, allá a Chipre. Visualmente cambia el asunto, ¿cierto o no? Sí, estaban en Antioquía, fueron llamados y van a Seleucia, toman un barco y llegan a la isla de Chipre, en especial a la ciudad de Salamina. ¿Sí? Ojo, en los textos que le voy poniendo, le pongo en otro color los lugares a donde llegan, pero también algunos detalles importantes. ¿Ok? Entonces, no se los voy a decir, ahí van a estar, usted nada más cheque los detalles importantes que están en otro color. ¿Ok? ¿Ya lo tiene? De Antioquía, ¿pasaron a dónde? Y luego después, perfecto, estamos ahora en la isla de Chipre, ¿ok? Listo, dice la palabra de Dios. Dice, y llegados a Salamina, ¿sí? Ya estamos en Salamina, ¿cierto? Anunciaban la palabra de Dios. ¿En dónde? En la sinagoga de los judíos. Dice, tenían también a Juan de ayudante. Cuando estaba Bernabé, bueno, después de que Bernabé están ahí con Pablo en la iglesia de Antioquía, después de que Bernabé va con Pablo y están ahí enseñando, viene un profeta y anuncia una hambruna exagerada. Entonces la iglesia de Antioquía junta una ofrenda y se la lleva a Jerusalén. Pablo y Bernabé llevaron esa ofrenda allá. Entonces, cuando ellos regresaron, la palabra de Dios termina diciendo en el capítulo 12 que junto con ellos, cuando regresaron, trajeron a Juan Marcos. Ahora, Juan Marcos era familiar de Bernabé. Algunos eruditos dicen que era primo, otros dicen que era sobrino. No lo sé, pero yo lo que sí sé es que era familiar, ¿sí? Era un familiar. Entonces la palabra de Dios dice aquí, y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios, llegaron a predicar la palabra de Dios ahí, dice, en las sinagogas de los judíos, ¿sí? Lo primero que hacía Pablo en sus viajes misioneros, llegando a una ciudad, era ir el sábado a la sinagoga donde se juntaban los judíos
y ahí predicarles el evangelio. Eso era lo primero que hacían, ¿sí? Ok, otro dato importante. Bernabé era era originario de la isla de Chipre. O sea, él había nacido ahí. Era un judío, nacido de padres judíos, pero había nacido en Chipre. O sea, era chipriota, ¿sí? Entonces, muy seguramente, al llegar aquí, bueno, muy seguramente por eso agarraron por ese lado, ¿sí? Porque pudieron haber agarrado por el otro lado, ¿sí? Por allá por Tarso. Pero no, agarraron por Chipre, muy seguramente porque de alguna forma Bernabé pues era chipriota y muy seguramente conocía a mucha gente, conocía las sinagogas, conocía a los principales de las sinagogas. Entonces, cuando llegan a este lugar, se les da toda la libertad para que prediquen el evangelio. ¿Sí? Entonces, también dice la palabra de Dios que no solamente iba Pablo y Bernabé, sino también llevaban a Juan Marcos, familiar de Bernabé. ¿Ok? Ok. Sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ¿ya se ubicó? O sea, llegaron a Salamina y luego dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ¿sí? Ahí, entonces, algo sucede ahí. Vamos a leerlo. Y es el primer relato interesante que encontramos en este primer viaje misionero, ¿ok? Dice, capítulo 3, versículo 6, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, y que estaba, con el procónsul Sergio Paulo. El procónsul era el gobernador, así como Pilato era el gobernador de Judea. Aquí en la isla de Chipre, el gobernador era Sergio Paulo, ¿ok? Entonces dice que encontraron a un mago que estaba con el gobernador, muy seguramente muy amigos. Entonces dice, varón prudente, hablando del gobernador, o sea, el gobernador, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Dice, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, nos dice por ahí Lucas. O sea, era un judío que se llamaba Bar Jesús, pero entre los griegos su nombre era Elimás. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Dios, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, este gobernador quiere escuchar la palabra de Dios, quiere saber del mensaje que traen Pablo y Bernabé, pero este mago como que le dice, no, eso no es importante, no te preocupes por ese tipo de cosas. Mira, es más importante lo que yo hago, ¿sí? Entonces, Saulo, que también es Pablo, ojo aquí, a partir de aquí, la palabra de Dios deja de llamarlo Saulo y empieza a llamarlo Pablo, ¿ok? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor estará contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, Pablo y Bernabé llegan a la isla, a la ciudad de Pafos, en la isla de Chipre, y lo primero que se encuentran es a un mago chantajero, ¿verdad? Un mago que no era más que trastornar los designios del Señor. Se ha topado con este tipo de gente que de veras dice creer en Dios, pero realmente su mensaje está trastornado, está chueco, está totalmente fuera de lo que realmente es el mensaje del Señor. Este mago era uno de ellos. Y como era amigo del gobernador, pues trataba de decirle, mira, no importa con eso. Pero Pablo le puso una reprendida, hermano, de las buenas. Y no solamente lo reprendió, la palabra de Dios dice, ahora el Señor te va a dejar ciego. Dice, al instante, ¡pum!, se quedó ciego. Porque con el Señor no se juega. Con el Señor no se juega. Y dice la palabra de Dios que el gobernador, al ver esto, creyó. Pero ojo, no creyó porque vio eso. Dice, maravillado
de la doctrina del Señor. O sea, estaba maravillado del mensaje del Señor a través de Bernabé y Pablo, pero al ver lo que había sucedido, dijo, esto es verdad. O sea, esto es verdad. Y dice la palabra de Dios que el gobernador creyó, se convirtió al evangelio. Y es el primer convertido que encontramos registrado en el primer viaje misionero de Pablo. Porque la palabra de Dios dice que empieza ahí en la isla de Chipre, en Salamina, sí, a predicar el evangelio, pero no habla de convertidos. Sino hasta que llega a Pafos, entonces dice que el gobernador creyó. ¿Ok? ¿Listos? Va, sigamos continuando. Dice, habiendo zarpado de Pafos, estamos en Pafos, habiendo zarpado, o sea, tomaron un barco, habiendo zarpado de Pafos, ¿sí? Pablo y sus compañeros arribaron ¿a dónde? A Perge de Panfilia. ¿Dónde está Perge de Panfilia? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Aquí está la flechita. Tomaron un barco de aquí, de Pafos, y llegaron aquí. ¿Sí? Llegaron a Perge de Panfilia. Ahora, ¿qué sucedió ahí en Perge de Panfilia? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. El detalle importante aquí dice, pero Juan, sí, Juan Marcos, el que llevaban de ayudante, dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Sí, ellos continuaron el viaje. Ahora, ¿por qué es importante este dato, hermano? ¿Alguien me puede decir por qué es importante? Porque en el segundo viaje misionero de Pablo, Bernabé dijo, vamos a empezar el segundo viaje misionero. Ah, Juan Marcos, vente, vamos a empezar el segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Pablo? Oye, estás viendo cómo nos dejó allá tirados y te lo quieres volver a llevar. Y ahí hay una disputa entre Bernabé y Pablo. Fíjese, estas disputas entre Bernabé y Pablo no solamente se registra en ese viaje, segundo viaje misionero de Pablo, también se presenta ya en Gálatas cuando Pablo dice que Pedro se estaba comportando de una manera que no le gustó. ¿Se acuerdan? Estaba judaizando. Cuando venían los judíos a las regiones de Galacia, Pablo se comportaba como un judío. Perdón, Pedro. Pero cuando se iban los judíos, entonces Pedro ahora sí, ¿en qué estábamos? No, sí, ustedes, ¿sí me entienden? Eso le molestó mucho a Pablo, le molestó mucho. Y dice que este tipo de comportamiento había también arrastrado a Bernabé. Entonces, no solamente tuvieron este detalle, pero bueno, por eso lo puse ahí como un dato importante, ¿ok? Sigue diciendo la palabra de Dios. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga como siempre, ¿sí? Un día de reposo y se sentaron. Ok, llegaron a Perge, ahí en ese punto Juan Marcos se regresa y dice que se regresa a Jerusalén, ¿sí? Y ellos continuaron su camino ¿hacia dónde? Antioquía de Pisidia. Ojo, porque es Antioquía de Pisidia y acá está Antioquía de Siria, ¿eh? No son las dos, no son las mismas. Antioquía es la iglesia sede de Pablo, ahí está la iglesia sede de Pablo y Bernabé. Antioquía de Pisidia es una ciudad que está en la región de Pisidia, lo que era Asia, por aquel lado, ¿sí? Ok, entonces, ahí sucede algo importante. Vamos a ver qué sucedió ahí, ¿sí? Vamos a leerlo, dice, y después de la lectura de la ley, recuerden que llega a la sinagoga de los judíos un día de reposo, ¿ok? Entonces dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, o sea, Pablo y Bernabé llegan a la sinagoga un día de reposo, se sientan a escuchar y luego dice, después de que leyeron el Antiguo Testamento, les dicen, estos principales de la sinagoga, les dicen, varones hermanos, o sea, a Pablo y a Bernabé, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen ahora. Dice, entonces Pablo, levantándose,
hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. ¿Sí? Hágase la película en la mente. Yo siempre hago eso. Yo siempre hago eso. Están ahí, muy seguramente cuando Pablo se levanta, todos empiezan a... ¿Qué nos irá a decir? Algo por el estilo, ¿no? Y Pablo dice que levanta la mano como diciendo: ahora en silencio. Y empieza a hablar: varones israelitas. Y lo demás no lo puse, no lo escribí aquí, le voy a contar el chisme, porque es mucho, ¿verdad? Pero Pablo, a mí me encanta cómo Pablo hace ver de alguna forma que lo que estaba en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Hermano, paréntesis, vengan los estudios. Justamente estamos estudiando eso, la carta de los Hebreos, en donde justamente empezamos ahí diciendo que lo que estaba allá era sombra, era figura de lo que era Cristo. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Por eso era tan importante, pero Pablo les dice: el Señor, nuestro Dios, varones israelitas, el Dios que conocemos, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, escogió a la nación de Israel, llamó a Abraham y lo sacó de su tierra y su parentela, los llevó a Egipto, fueron tomados como esclavos y el Señor los liberó de ahí. Estando 40 años en el desierto, les dio la tierra prometida. Y no solamente eso, conquistó las ciudades que estaban ahí. Eran 7 ciudades, creo. ¿Sí? Y luego por un tiempo, cuando conquistaron todo eso, dice, les levantó líderes, jueces, hasta que llegaron al profeta Samuel. Después del profeta Samuel, la gente quiso reyes y el Señor les dio reyes hasta llegar a David. Y del linaje de David levantó a Cristo, les dice. Ese que se le había prometido a David, que del linaje, porque el Señor le había dicho a David: tu linaje será para toda la vida. Como la promesa que se le había dicho a Abraham también: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a David le dicen: tu reinado será para siempre, porque de tu linaje será un rey, habrá un rey que será rey toda la vida. Todo apuntaba a Cristo. Y luego dice: cuando Cristo vino, también Juan el Bautista dio testimonio de él. Y dijo, el Juan el Bautista, que lo tenían en muy alta estima, dijo: Juan el Bautista dijo, yo no soy digno ni siquiera de abrochar las agujetas de sus zapatos. Ese Cristo, que aunque leyeron todas las profecías, el Antiguo Testamento, todo lo que decían, aún así lo mataron. Y era cumplimiento de profecías, les dice Pablo. Sin saber, aquellos que mataron a Jesús estaban cumpliendo las escrituras. Y se cumplieron en Jesús. Murió en la cruz. Pero ¿saben qué? Les dice Pablo. ¿Saben qué? Dios lo resucitó. Y si no me creen, pregúntenle. Hay testigos, les dice. Hay testigos de esto. Y mi hermano termina diciéndoles esto. Miren. Hechos capítulo 13, versículo 32. Sabed esto, pues. Esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién? De Cristo. Por medio de Cristo se os anuncia perdón de pecados. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, no pudiste ser justificados, en él, ¿en quién? En Cristo, en Jesús, es justificado todo aquel que en él cree. Yo ahí me imagino que todos empezaron a hablar, hermano. Imagínense a los judíos diciéndoles: Cristo era la promesa de lo que estábamos esperando. La ley no podía justificarlos. Era Cristo el que tenía que hacerlo. Por Cristo es que fuimos justificados.
por Cristo es que tenemos perdón de pecados. Esto es lo que les termina diciendo Pablo. Dice la palabra de Dios, dice, el siguiente día de reposo, estaban tan emocionados con el mensaje, había griegos, había judíos prosélitos. Judíos prosélitos eran aquellos que no eran judíos, pero habían adoptado la religión judía como propia de su ser, ¿no? Y seguían todas las rutinas y todo esto de las leyes que tenían los judíos, los mandamientos y todo eso. Entonces estaban tan emocionados que les pidieron regresar el otro día de reposo para que les siguieran enseñando. Entonces dice, el siguiente día de reposo, o sea, el otro sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vean nada más lo que había causado Pablo y Bernabé ahí en Antioquía de Pisidia. Había hecho famosa la palabra del Señor, había hecho famoso el evangelio. Toda la ciudad llegó a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Toda la ciudad. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, dice, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, porque ustedes fueron los escogidos. Ustedes, judíos, fueron los escogidos, por donde entró el mensaje. Pero la palabra de Dios dice que a los suyos vino y ellos no lo recibieron. ¿Cierto? Entonces dice, mas puesto que desecháis este mensaje, dice Pablo, mas puesto que desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿No quieren escuchar el mensaje ustedes? Ok, entonces voy a aquellos que no son judíos. Y Pablo les empieza a predicar a los gentiles. Y adivine que los gentiles estaban, hermano, contentos, pero contentos. Dice, los gentiles, oyendo esto, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, dice la palabra de Dios. Todos los que estaban ordenados para vida eterna se estaban convirtiendo al evangelio. Por montones, mi hermano, por montones. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, que era una señal de, ahí nos vemos, ¿no lo quieren? Era una señal de rechazo. ¿Sí? Sacudieron el polvo de sus pies, dice, llegaron, ¿a dónde? A Iconio. Pero mire, nos dejan un versículo ahí que nos debe dejar felices por escuchar esto. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En Antioquía de Pisidia, tiene Pablo ahí un choque con los judíos, un montón, el pueblo se llenó la muchedumbre para escuchar. Pablo les dice a los judíos que ya no les va a predicar a ellos, se va a ir con los gentiles y los gentiles se empiezan a convertir. Y empieza el evangelio a ser esparcido. Después de eso, dice la palabra de Dios, que se van a Iconio. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió allí en Iconio? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, dice, que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. En este pueblo llegó a la sinagoga y se convirtieron tanto judíos como griegos. Un montón de gente se estaba convirtiendo al evangelio. Dice, mas los judíos que no creían, porque hubo quienes creyeron y quienes no creyeron, incluso habla de una división. Dice, los que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, estuvieron un buen tiempo en Iconio predicando el evangelio, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual, el Señor, dice, les daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios.
¿sí? Dice, sigue diciendo, y la gente de la ciudad estaba dividida, ¿sí? Porque hubo quienes creyeron y quienes no creyeron, sobre todo los judíos. Dice, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Sí me entiendes? Se dividió la ciudad. Hubo una división en la ciudad. Había quienes estaban de acuerdo con los judíos que no creían y había un montón de gente en la ciudad que estaba de acuerdo con lo que los apóstoles estaban predicando el evangelio. ¿Sí? Entonces dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, ya metieron a los que gobernaban el pueblo, ¿sí? Dice, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Dice, habiendo sabido esto, huyeron a Listra, a Derbe, ciudades de Licaonia. ¿Sí? Dice, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces, aunque dice que huyeron a Listra y a Derbe, de manera general, nos va a seguir hablando lo que pasó en cada ciudad, en Listra y en Derbe. Pero dice que se fueron a las ciudades licaonias. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en Listra? ¿Qué pasó en Listra? Vamos a ver lo que pasó en Listra. Hermanos, ya vamos a terminar, miren. Ya nada más queda Derbe. ¿Ya se fijó? Bueno, ahorita les muestro ya el mapa, cómo quedó, y les voy a hacer unas preguntas de examen, para que vaya, no crean que nos tiene que estar poniendo atención. Ok, ¿qué pasó en Listra? Dice la palabra de Dios. Y cierto hombre de Listra, o sea, llegaron allá a Listra, dice, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Perdón, déjeme tomar un poquito de agua. Entonces dice, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Dice, o sea, el que estaba cojo, oyendo a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, o sea, Pablo se fijó en él, dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, dice, y anduvo. O sea, Pablo llega y sana a un cojo de nacimiento, alguien que no podía caminar, lo sana, ¿sí? Recuerde que la palabra de Dios dice que el Señor les permitió hacer prodigios y milagros, de tal forma que confirmaran lo que ellos estaban predicando. Entonces, lo hizo caminar cuando en su vida había podido caminar. Entonces, al ver esto, mis hermanos, la gente del pueblo de Listra dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Los creyeron dioses. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter. Ese Júpiter lo relacionan con Zeus, que era su dios, ¿sí? Y a Pablo Mercurio. Mercurio era un dios que fungía como entre el dios y el pueblo y la gente, ¿sí? Como Pablo era el que traía el mensaje, pues entonces le dijeron, él es Mercurio. Era el mensajero, es correcto. Dice, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, esto escucharlo Pablo y Bernabé al escucharlo dijeron, ¿por qué hacen esto? Dice que se rasgaron sus vestiduras porque los quisieron hacer dioses a ellos, ¿no? Cuando ellos venían a predicarles a un Dios maravilloso que hace prodigios y hace milagros, ellos veían a ellos como dioses. El pueblo veía a Pablo y a Bernabé como dioses. Entonces rasgaron sus vestiduras y Pablo les dice, ¿por qué hacen esto? Dice, nosotros, ¿sabes? También somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo. Precisamente es lo que venimos a decirles, que no hay dioses hombres, no hay más dioses, solamente hay un Dios vivo que creó el cielo, la tierra, el mar, el agua, absolutamente todo, y quiero que se conviertan a ese Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, y el 18, y diciendo estas cosas, fíjese, ni aún así, dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Llegó el mismo sacerdote de sus dioses, y vino con toros y becerros a ofrecerles sacrificios a ellos.
Este pueblo no creyó. Ahí es esta parte no creyó. Sí. Entonces, la palabra de Dios dice, entonces vinieron los judíos de Antioquía, ¿se acuerdan de Antioquía de Pisidia? Y de Iconio, los dos pueblos anteriores a los que había llegado, que persuadían a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, o sea, sí los agarraron, sobre todo agarraron a Pablo, imagino que Bernabé se les escapó, quiero pensar, agarraron a Pablo y lo apedrearon hasta casi matarlo. Dice, apedrearon a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. En Listra, Pablo es apedreado. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Por predicar el evangelio. Y usted puede leer en las cartas de Pablo un montón, cuando Pablo da ahí su currículum, ¿ah? Y dice que fue apedreado, que fue, bueno, dice un montonal de cosas ahí, de todo lo que le sucedió en su vida como, pues predicando el evangelio, ¿sí? Y en esta parte encontramos a un Pablo que fue apedreado en ese lugar, ¿sí? Dice, pero rodeándole los discípulos, dice, se levantó y ¿qué hizo? Ya se agüitó y se fue para su casa, para Antioquía. Dice, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé. ¿Para dónde? Para Derbe. Y esa es la última ciudad que ellos visitan, hermanos. ¿Ya vio dónde está Derbe? No. No, ahí estaba Bernabé. Yo lo que me imagino es que no alcanzaron a agarrar a Bernabé porque agarraron y apedrearon a Pablo, pero no agarraron a Bernabé, o sea, muy seguramente se les escapó, porque yo casi estoy seguro que si hubieran agarrado a Bernabé, también lo hubieran apedreado, muy seguramente. Entonces, dan por muerto a Pablo y lo van y lo dejan allá, y lo dejan afuera de la ciudad. Pero dice que después, yo me imagino que los que habían creído en el Señor, más Bernabé, fueron y resulta que no estaba muerto. No andaba de parrando. Entonces, mi hermano, ese es el viaje que hace Pablo y Bernabé para predicar el evangelio. Dicen algunos eruditos que son más o menos 2.300 kilómetros. 2.300 kilómetros. Ahora, no solo quedó ahí. Falta el regreso, pero todo el viaje dicen que más o menos 2 años. No, la escritura no lo registra, pero algunos estudiosos dicen que 2 años. ¿Sí? Ahora, dijeron acá, falta el regreso. Falta el regreso. ¿Qué pasó hoy en Derbe? Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, o sea, ahí en Derbe, ¿sí? Y de hacer muchos discípulos. O sea, se quedaron a predicar el evangelio y muchos creyeron. Pablo había sido apedreado, hermano. Pablo había sido apedreado. Y lo habían dado por muerto. Y aún así, Pablo siguió predicando el evangelio. Dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, de donde los habían corrido, de donde habían venido para incitar a la gente a matarlos. No les importó. Regresaron ahí. Dice, confirmando. Y esto me encanta, porque ¿por qué resulta el segundo viaje misionero? Para confirmar a las iglesias que se habían levantado del primer viaje misionero. Claro, el Espíritu Santo los llama y sigue predicando aún más de las ciudades que habían visitado el primer viaje misionero. En el segundo, estoy hablando del segundo viaje. ¿Sí? Pero entonces dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo me imagino que estaban temerosos los hermanos. Yo me imagino que estaban temerosos. Habían visto a un Pablo apedreado, casi muerto, ¿cierto? Yo me imagino que estaban temerosos y de alguna forma ellos les dijeron, hey, no se desanimen,
esto que ustedes vieron, esto que me pasó a mí, nos va a pasar. Nos va a pasar. ¿Sí? Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, si vemos el mapa, vemos las líneas verdes para la ida, y el regreso vamos a ver unas líneas moradas. De Derbe fueron a Listra, de Listra a Iconio, y de Iconio a Antioquía. ¿Qué regresaron haciendo? Predicando el evangelio, pero dice, confirmando a las iglesias. Ya, mi hermano, ya se habían formado iglesias. Iban confirmando las iglesias, iban levantando ancianos en las iglesias y les estaban animando a que permanecieran. Cosa que nos debe enseñar el día de hoy a nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué sigue diciendo. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Dice el versículo 24 del capítulo 14. Pasando luego por Pisidia, aquí ya habla de la región, no habla de la ciudad. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. ¿Sí? Recuerde, estas son regiones, no son ciudades. O sea, estaban en la región de Pisidia y bajaron o vinieron a la región de Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, o sea, de Pisidia bajaron a Panfilia, ¿ya vio? Y habiendo predicado la palabra ahí en Perge, dice, descendieron a Atalia. ¿Sí? ¿Ya vio el panorama? Y luego la palabra de Dios dice, versículo 26, de allí, o sea, de Atalia, navegaron a Antioquía. ¿Cuál Antioquía? De Siria, donde estaba la iglesia principal. ¿Ok? De allí navegaron a Antioquía, dice, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. La obra se había cumplido. El objetivo se había cumplido. Llegaron allá. Miren, después de que llegaron a la iglesia en Antioquía, dice, y habiendo llegado, dice, reunieron a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles. Dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, mi hermano, ese es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. ¿Ya se le quedó? ¿Sí? Ok, ya le puedo hacer preguntas y usted me puede contestar sin problema. ¿Sí o no? Ok. Dígame 3 ciudades a las que Pablo visitó en el primer viaje misionero. Ya los escucho así, pero estoy seguro que todos están correctos. Segurote. Ahora, dígame 2 regiones. Panfilia, Pisidia, Licaonia. Siria fue donde arrancaron. Antioquía no era región, era ciudad. Antioquía de Pisidia. Pisidia era la región. ¿Sí? Chipre, ¿es correcto? ¿Sí? Ok. Dígame qué pasó en Listra. ¿Perdón? Pablo fue apedreado. ¿Sí? Dígame qué pasó en Apolos. Perdón. No me hagan caso, en Pafos. ¿Qué pasó en Pafos? Se convirtió el gobernador. ¿Cómo se llama el gobernador? Sergio Paulo. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y después confundo los nombres. ¿Qué pasó en Perge yendo hacia arriba? ¿Qué pasó en Perge? No, ya lo dijiste. ¿Qué pasó en Perge? Estaban en Antioquía, entraron a Chipre y luego subieron a Perge. ¿Qué pasó en Perge?
Juan Marcos se regresa, ¿sí? Juan Marcos se regresa. Y les digo, ese detalle es importante porque cuando arranca el segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar otra vez a Juan Marcos y Pablo le dice, nanáis. ¿Ah? Entonces, fíjese, cuando arranca el segundo viaje misionero de Pablo, como Bernabé quiere llevar a Juan Marcos y Pablo ya no lo deja, Bernabé agarra a Juan Marcos y se van a Chipre. ¿Sí? Y Pablo agarra ¿a quién? A Silas y agarran ¿para dónde? Para Tarso. Por la región de Tarso, por aquel lado de Cilicia. Sicilia, creo. Entonces, vean por qué los detalles son importantes, ¿ok? Pero, a ver, lo que yo quería era esto. Lo que yo quería era que usted geográficamente se ubique dónde ocurrieron todas estas cosas ahí en los viajes misioneros. ¿Por qué? Mi hermano, a mí me fascina. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente cuando Pedro recibe esa visión y dice que vaya con Cornelio. ¿Dónde estaba Pedro? Dice que estaba en Jope. ¿Dónde está Jope? Era un puerto. Era un puerto. Sí, era un puerto y estaba cerca de Jerusalén. Ella se vino para atrás. Voy a tener que regresar muchas, pero por aquí, en esta parte, si le damos por acá estaba Jope. ¿Sí? Estaba Cesarea también. ¿Sí? Por acá. Entonces, esa parte a veces es importante saberla, porque usted se puede ubicar geográficamente. Y luego por ahí hay, ¿se acuerda que allá atrás de las Biblias hay mapitas que les dicen, ¿verdad? Los viajes misioneros de Pablo y todo. Es importante conocer y entender a veces cosas que la palabra de Dios a la luz del Señor y de las Escrituras nos hacen entender geográficamente por qué suceden varias cosas. ¿Se acuerda cuando una vez le compartí acerca que yo tenía una teoría cuando los magos, aquellos reyes magos vienen, ¿de dónde venían ellos? Del oriente. ¿Y qué quedaba al oriente? Los caldeos. ¿Se acuerdan? ¿Y qué había pasado allá en Caldea, en Babilonia? Había estado Daniel. Había estado Daniel. Entonces yo decía, muy seguramente, y yo quiero pensar que Daniel los instruyó y se fue, esa enseñanza fue de generación en generación. Y como eran personas sabias, porque eran personas sabias, y conocían la astrología, el movimiento de los astros, cuando vieron la estrella, dijeron, nació el rey. Vamos. Y del oriente vinieron a Jerusalén. Entonces, geográficamente esto te ayuda a hacer ese tipo de aseveraciones. Pero bueno, al final de cuentas la palabra de Dios no lo dice. Siempre le he dicho, ¿verdad? Que si la palabra de Dios no lo dice, es una teoría. Todo es teoría. ¿Sí? Porque vamos a encontrar unos que dicen una cosa, algunos que dicen otra cosa, y así sucesivamente. Y aquí terminamos, vamos a orar. Vamos a orar. Espero le haya servido para que usted se ubique un poco en los mapas mentales que trato de hacerle y que usted sepa cuál fue el primer viaje misionero de Pablo, hacia dónde recorrió, cómo regresó, quién fue con él, quién se le rajó, como comúnmente decimos nosotros, todo este tipo de cosas. Y espere el segundo viaje misionero, que como es más largo, a lo mejor lo dividimos en dos. Vamos a orar. Amado Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos enseñas mucho, 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 Señor, en las Escrituras. Gracias porque entendemos, Padre, que las misiones son importantes y lo vemos ejemplarizado en la vida de Pablo, en la vida de Bernabé, cómo fueron varones que pues dieron su vida, Señor, para que el Evangelio hubiera sido extendido, Señor. Y de esa forma nosotros pudiéramos conocer a Cristo. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos da mucho gozo leerla, Señor. Permite que siempre tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, el deseo de aprender de tu palabra, de escudriñar las Escrituras y pues, Padre, que tú nos enseñes a través de ella. Que poco a poco nuestra vida sea cada día más parecida a Cristo y esto sea, Señor, porque encontramos tus verdades en tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a aquellos que podemos escuchar
de tu predicación, Señor, de tu estudio, de tu palabra. Y permite que seamos hacedores, Señor, y no solamente oidores. Que podamos aprender a predicar el Evangelio, que podamos aprender a soltarnos de cosas que son vanas en la vida y a invertir un poco más en el reino que, Señor, pues es donde se hacen tesoros importantes. Gracias, Padre, porque nos enseñas grandes cosas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este lunes no hay hospital, se va a tocar a los de ampliación. El próximo lunes nos tocan dos heridos. No vamos a Chipre, no vamos a Coña, pero aquí en la algunos participan. Faltan nombres que puedan compartir la palabra, puedan subir a las camas. Cuando se anima esto o este tipo de estudios,